Hoy vamos a trabajar con el trabajo práctico número 7, en donde vamos a diferenciar los factores en fijos y aleatorios, es decir, la variable respuesta y que está en función de x. Decimos que estas variables explicativas pueden ser fijas o aleatorios, generando así modelos que se clasifican en modelos fijos si todos estos factores son fijos, modelos aleatorios si son todos aleatorios, o modelos mixtos cuando tenemos tanto factores fijos como aleatorios. Es la clave para, identificar estos factores fijos o aleatorios es la clave para poder resolver correctamente el ejercicio y responder a las consignas. Bueno, dice así, el ejercicio 1. En un centro de investigación se estudió la variabilidad temporal en la concentración de alcaloides en Berberis buxifolia. Fíjense en esta palabra, se estudió la variabilidad temporal. Esto es clave. Lo voy a marcar porque esto es importante que lo tengan en cuenta a la hora de pensar en lo que sigue. Dice que se efectuaron 3 muestreos en el bosque a lo largo del año. Acá está la parte del tiempo, 3 muestreos. En cada muestreo se eligieron 6 arbustos al azar y se midió la concentración de alcaloides. Respondemos entonces, ¿cuál es la variable respuesta del enunciado a la concentración del alcaloide? ¿Cuál es el factor? El factor, recuerden que tiene que ver con el enunciado. En el enunciado, la verdad, lo que se quiere es conocer la variabilidad temporal. La variabilidad temporal como está dada. Y bueno, por estos muestreos que se han hecho a lo largo del año, ¿no? Estos muestreos no fueron en momentos determinados, sino que da la idea que son muestreos al azar, es decir, de todos los posibles muestreos que uno puede tener en el año, se hicieron 3, ¿no? Entonces, el factor es este muestreo, que es aleatorio, y como vemos que no hay otro efecto en el modelo, simplemente la concentración del alcaloides en función de esta variabilidad temporal o de este tiempo que se concreta en el muestreo, como es solamente un factor y este es solo aleatorio, también se lo conoce a este modelo como modelo de componentes de varianza. ¿Por qué? Y porque se quiere separar de la variabilidad del error la variabilidad que está introducida por el tiempo, por los muestreos. La variabilidad del error, siempre recuerden ustedes la variabilidad interna del grupo, o sea, en un muestreo, en el muestreo 1, en el tiempo 1, se tomaron 6 plantas y se les midió la concentración de alcaloides, pero hay una variabilidad interna, por más que se haya mostrado las 6 plantas en ese mismo momento. Bueno, esa variabilidad es la variabilidad residual o del error, pero nosotros queremos además conocer la variabilidad que hay en el tiempo a lo largo de muestreo. Bueno, las repeticiones, ya lo hemos mencionado, réplicas, son 6. ¿Cuál es el modelo? El modelo que se plantea es el que está escrito aquí. A simple vista, de un primer vistazo, vemos que es el modelo unifactorial. Hasta ahora, perfecto. ¿Dónde es que cómo se introduce el término aleatorio? Bueno, cuando leo los supuestos, veo que no solamente hay un término aleatorio conformado por el error, sino que el tratamiento, el tau, también es una variable aleatoria y tiene su propia varianza. ¿Ves que vemos ahora que hay 2 varianzas, ¿sí? Que son las que nos interesan, necesitamos encontrar. Las hipótesis, como esta es una variable aleatoria, la hipótesis es sobre las variabilidades. Recuerden que ¿por qué esto? Bueno, esto porque
tiene que ver con el objetivo del estudio, ¿no? Si los científicos hubieran querido conocer cuál es la diferencia entre, por ejemplo, otoño e invierno en la concentración de alcaloides, bueno, muestrean en otoño, muestrean en invierno y calculan esa diferencia y sería allí un análisis univariado de efecto fijo. ¿Está? Acá el objetivo no fue conocer la distancia entre los muestreos, sino la variabilidad temporal. Entonces, para responder a estas hipótesis y en general vamos a proceder de esta forma. Infostat tiene dos opciones para abordar los modelos con factores aleatorios. De las dos opciones que tienen, nos van a dar diferentes salidas o diferentes resultados y vamos a explorar ambas opciones para encontrar los resultados adecuados. Así que en este práctico vamos a tratar de guiarnos a ver qué cosas o de qué cosas vamos a valernos de una opción y qué nos ofrece la segunda opción. Las dos opciones que vamos a usar son análisis de la varianza, que la vamos a simplificar como ANAVA, y la otra, que es la que venimos usando hasta ahora, y la otra opción es modelos lineales generales y mixtos. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que la variabilidad de la variable respuesta no solamente va a estar expresada por la variabilidad del error, sino que además hay otro aporte de variabilidad dado por el tiempo del muestreo. Entonces, vamos a analizar cuáles son las salidas de ANAVA que podemos usar para responder a nuestras inquietudes. Recuerden que son dos. Necesitamos tomar una decisión acerca de la hipótesis nula y necesitamos conocer estas componentes de varianza. Bueno, vamos al análisis de la varianza, a nuestra base de datos. Acá la tengo preparada. Vamos a la opción análisis de la varianza. Nuestra variable dependiente es alcaloide y la variable de clasificación muestreo. Hasta ahora es totalmente igual a lo que veníamos desarrollando antes. Las comparaciones no nos interesan porque Infostat no sabe, pero a nosotros no nos interesa la distancia que hay entre los muestreos, sino la variabilidad. Y vamos a aprender a buscar en dónde está esa variabilidad. En estos módulos no vamos a mirar los supuestos y las condiciones porque son un poquito más complicados de ver. Así que vamos a asumir que se cumplen. Por lo tanto, de acá le vamos a pedir a Infostat que nos muestre la tabla del análisis de la varianza. En la tabla del análisis de la varianza, ¿dónde están las variabilidades? Bueno, las variabilidades o la varianza está dentro de la columna que se llama cuadrados medios. Recuerden que el cuadrado medio es una estimación de la varianza. Entonces tenemos los cuadrados medios, acá tenemos la varianza del error y la varianza dada por estos muestreos que se hacen en el tiempo. Pero cuando nosotros tenemos estos muestreos en el tiempo, esta varianza tiene adentro la varianza del error, ¿sí? Porque cuando tomo el muestreo, tomo el grupo de 6 plantas. Después, en el otro muestreo, tomo otro grupo de 6. Por lo tanto, la variabilidad que hay entre los muestreos también, o sea, está dada por la variabilidad que está dentro.
numéricamente este valor, ¿sí? Entonces ustedes saben por la teoría que este valor no es directamente la variabilidad del muestreo, sino que ahí adentro está la variabilidad provocada por el tiempo en el muestreo. ¿De qué forma está? Bueno, está de esta forma. Sabemos que la esperanza de los cuadrados medios, que sería 0,0067, que lo saqué directamente de acá. Dentro, o sea, este 0,67 surge de resolver esta ecuación, ¿sí? Estos son los componentes de varianza que tiene el cuadrado medio. ¿Estamos? Entonces yo de este cuadrado medio quiero despejar la componente debida al tau o debida al muestreo. Simplemente reemplazo, como dice acá, y tenemos como resultado final este 0,008. Y esta es la varianza debida al error. De todas formas, no debemos olvidar que al analizar este 0,04 nosotros rechazamos la hipótesis nula, que al rechazar la hipótesis nula estamos afirmando que hay una variabilidad aportada por esta componente que es diferente de cero, ¿no? Es chica, pero bueno, es suficiente como para decir que es diferente de cero. Bueno, ¿cuánto aporta cada una de estas componentes a la variabilidad total? Simplemente sumo, como está acá, sumo las dos componentes, obtengo la variabilidad total, que es la variabilidad de I, y luego simplemente hago un cociente 0,008 dividido a 0,0025 y me da 0,36 y 0,64. Yo podría, por ejemplo, para graficar esto, hagamos de cuenta que lo quiero graficar para hacer una buena presentación y digo variabilidad del muestreo. Dijimos que esto es 0,36. 0,36 y 0,64. Variabilidad del error. Y puedo hacer un gráfico muy simple, que es el gráfico de sectores. Acá las categorías están en columnas. Fíjense, tengo una columna para cada categoría. Acá cada categoría es un sector de la torta. Entonces decimos que estos son los dos sectores que quiero dibujar. Y me da finalmente un gráfico de sectores donde yo puedo claramente hacer un esquema de los componentes de varianza. Es decir, de toda la variabilidad que observo, hay una variabilidad dentro de la muestra que es importante, pero también una variabilidad temporal que habíamos dicho que era diferente de cero, ¿no? Estadísticamente. Entonces, básicamente, esto sería todo. Para recordemos, ¿no? Este es un problema donde hay un efecto aleatorio. Cuando hay un efecto aleatorio, es un modelo aleatorio, así se lo llama, o de componentes de varianza. Bueno, esta es, digamos, la forma de demostrar los resultados del análisis de la varianza. Fíjense que acá tuvimos que hacer un cálculo manual, ¿no es cierto? Del cuadrado medio tuvimos que despejar las componentes correspondientes. Ahora vamos a ver cuál es, bueno, acá queda explicado cómo se obtiene el gráfico para cerrar. Vamos a ver la opción modelos lineales generales y mixtos, MLGM. Bueno, ¿qué información o cómo interpretamos los resultados de esta opción? Vamos a estadísticas, modelos lineales generales y mixtos. Fíjense que está acá, debajo de análisis de la varianza, ponemos estimación. Esta opción va a estar visible siempre y cuando tengan R
en la barrita de herramientas, ¿no? Si no, van a tener que volver a instalar todo. Nosotros tenemos lo mismo, hasta acá es lo mismo, la forma de llenar, las variables alcaloides, el criterio de clasificación muestreo. Acá el cuadro de diálogo es ligeramente diferente. Tenemos estas tres solapas, fíjense en efectos fijos, efectos aleatorios y comparación. Estas son las solapas con las que vamos a trabajar. Acá simplemente tenemos que ir desglosando y señalando cuál es el factor fijo o aleatorio. En este caso, el factor aleatorio es el muestreo, no hay factor fijo. Dice que después de la constante tenemos esto, que es el muestreo. Acá lo que tenemos que hacer, no olvidar, por favor, que esto es muy importante, señalar el intervalo de confianza para los parámetros de la parte aleatoria y el intervalo de confianza para, a ver si se puede bajar, para sigma. ¿Está? Esos dos puntos tienen que estar siempre marcados para la parte aleatoria para que nos muestre directamente los componentes de varianza. Y en la parte principal lo que les voy a pedir es que vayan a exploración de modelos, porque allí vamos a tener un vistazo sobre gráficos de los dos supuestos. Simplemente lo vamos a hacer a título informativo nomás, no nos vamos a detener, simplemente para que ustedes vean que esta es la forma en que se trabaja Infostat con los modelos lineales generales y mixtos. Bueno, esta parte, comparaciones no la usamos porque nuestro modelo es totalmente aleatorio, nos interesan las componentes de varianza. Le damos a aceptar. Luego tenemos una salida que es bastante más extensa y llena de detalles, que tiene más que ver con el programa R, porque R lo que está haciendo es resolver por Infostat. O sea, hay una interfaz donde Infostat le manda todo a R para que R lo resuelva. Entonces, la salida es quizás bastante confusa para la primera vez que uno la analiza, pero conociendo las partes y conociendo lo que vamos a buscar, resulta después bastante cómodo trabajar. Bueno, finalmente acá tenemos la salida completa, vamos desde arriba. Yo la tengo acá también, ustedes van a ver esta salida, ¿sí? Modelos lineales generales y mixtos, toda esta especificación que van a ver, yo lo puse acá simplemente para que vean lo que sale. De acá estoy marcando este sigma, el resto de tipos de pruebas de hipótesis, ¿sí? Tipos de suma de cuadrados, así lo decían el análisis de la varianza de la opción vieja, digamos. Fíjense en que la prueba de hipótesis tipo 3, que es el clásico análisis de la varianza que veíamos en el módulo anterior, dice que está vacío, o sea que no está. Por lo tanto, ya estamos pensando que cuando hay efectos aleatorios, solo en el modelo no tenemos forma de tomar una decisión sobre la hipótesis nula con esta opción. Lo que sí nos interesa son estos siguientes, sobre todo estos están los parámetros de los efectos aleatorios, pero sobre todo los parámetros los intervalos de confianza para los parámetros de los efectos aleatorios. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos justamente, esto es lo que quería marcar, tenemos las dos estimaciones. Esta es la estimación de ¿qué?
del muestreo. Fíjense, acá está el muestreo. Y esta es la de sigma. La de sigma es la del error. Pero ojo, estas no son varianzas, son desvíos. Así que directamente yo puedo usar estos valores elevados al cuadrado. Fíjense. Los elevo al cuadrado y obtengo estos valores de componentes de varianza. Analizo la contribución y puedo llegar a las mismas conclusiones que con el otro módulo o la otra opción. Entonces, fíjense en esto, ¿no? Vamos a usar ambas opciones para responder a las consignas.